Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Todos los jueves, aquí en el 1140 de la radio en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y ya estamos listos. Me acompañan aquí en cabina a mi familia, está mi esposa Esmeralda Martínez y mis hijos Sofi, Sara y José Ángel, para la gloria y honra de Dios, aquí listos para tomar tu llamada. Ellos van a estar en el teléfono y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde si el Señor lo permite. Y para que te comuniques con nosotros, te vamos a dar las vías de comunicación. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También tenemos un número de celular para mensajes de texto en la semana, es el 818 252 8607. Tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra. También tenemos correo, que es página de internet, que es www.volviendoalapalabra.com. En las vías de comunicación que te mandamos ahorita, la de cabina y la del celular, ahí nos puedes solicitar, si tú así lo necesitas, una Biblia por persona, Biblia en audio, y también si necesitas algún material para evangelizar. Llámanos por favor y danos tu nombre completo, tu dirección y tu teléfono y te lo hacemos llegar sin costo. Tanto en nuestra página de internet www.volviendoalapalabra.com, nuestro Facebook Volviendo a la Palabra y en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones de radio, nuestras predicaciones dominicales. Ahí si te interesan, ahí están. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con la calle Colón. Corregidora, Cruz con Colón, muy cerca de la Clínica 6. Si tú estás en Universidad y tomas la calle Juárez hacia el centro, la primer calle, esa es la calle Corregidora, es decir, de Universidad, la calle que sigue, esa es Corregidora, y de ahí 4 cuadras hacia el sur es la calle Colón. Corregidora, Cruz con Colón, todos los domingos a las 12 del mediodía. Además tenemos pequeñas células en otros lugares. Si te interesa, solo tendrías que llamarnos y pedirnos los datos. Estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico, en Escobedo, y también los lunes en la colonia Niño Artillero en Monterrey. Los miércoles estamos en Los Fresnos en Apodaca y también en Arboledas de Santa Rosa. Los sábados estamos en Juárez, Nuevo León, y también acá en El Roble, en Apodaca. Si te interesa alguna dirección, los horarios, todo eso, solo mándame ya sea un mensaje, un WhatsApp, y yo te mando la información necesaria. Y otro aviso que hemos hecho ya desde hace varias semanas: un hermano en Cristo, un oyente de la estación, el hermano Roberto Escalante, tiene problemas con su vista y ocupa varias intervenciones, y solamente la primera le cuesta alrededor de 70,000 pesos y no tiene cómo conseguirlo, así que ha acudido acá a los programas de esta estación para todo aquel que pueda y desee ayudarle. ¿Ok? Está todo el cuerpo de Cristo que está escuchando. Te vamos a dar su número de cuenta. Es una cuenta de Oxxo, saldazo, es la 4766 8412 3293 5794. Si quieres más información, llámanos o bien llámale a él. Su celular es el 818-178-0647. Roberto Escalante. Ok, y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando
desde hace ya varias semanas de la iglesia de Cristo, ¿ok? De cómo la iglesia no es un edificio, no es una religión. La iglesia somos las personas, ¿ok? Y luego vimos varias características de esas personas que pertenecen a la iglesia de Cristo. Cómo algunos podremos pertenecer a una iglesia local, pero no necesariamente a la iglesia de Cristo. Y viendo características de la iglesia de Cristo, llegamos a un punto importante, hablar de los pastores. Y comenzamos la semana pasada a ver sus características según la Biblia. Las características de los pastores, ¿ok? Primero veíamos la principal característica es ser hombre. ¿Sí? Esa es la primera característica. La mujer no puede ser pastora, ¿ok? Y veíamos otras cosas, como que el pastorado no es una profesión como cualquier otra. El pastorado no se elige, no es una carrera que se escoge. El pastor lo pone Dios, lo levanta Dios. El pastorado no es hereditario y cosas así. Pero la principal función de un pastor es alimentar a las ovejas, apacentar a las ovejas, cuidar a las ovejas. ¿Y cómo se hace? Principalmente con la palabra de Dios. Y esa es la principal función de un pastor, enseñar, explicar la palabra de Dios a sus ovejas. Y al ser esta la principal función, nos deja ver también una de las principales características. La segunda característica de la que hablamos. La primera era que tiene que ser hombre y la segunda es que no puede ser un neófito, como dice Primera de Timoteo 3:6. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Si buscas sinónimos, ¿sí? Neófito es alguien nuevo, ¿ok? Y entonces si buscas antónimos, es decir, lo contrario de neófito es ser anciano. Fíjate, casualmente, entre comillas, ¿sí? Un antónimo de neófito es un anciano. Entonces, no puede ser un neófito, es decir, tiene que ser un anciano. Cuando hablamos de ancianos, ¿te acuerdas? No de edad, sino de conocimiento. El pastor tiene que ser el más sabio, el más preparado, el más estudioso, el que más aprende, el más maduro en la fe. Eso debe ser el pastor y nunca para de estudiar, nunca para de aprender y nunca para de crecer. Simplemente está en el mismo proceso que los demás, pero él va delante de todos los demás, ¿ok? ¿Cómo saber si nuestro pastor es un estudioso? ¿Cómo saber si está preparado? Todos los demás tenemos que estarlo también. Igual o más. Hoy de lo que más se aprovechan los falsos, que anunció nuestro Señor que esto estaría lleno de falsos pastores, y de lo que se aprovechan es de la ignorancia de la gente. Le pueden inventar cualquier cosa al cristiano, al fin que el cristiano es ignorante, ¿sí? Hay un dicho que dicen, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y hoy así funciona la iglesia y sus pastores. Es increíble que haya pastores que no hayan leído ni siquiera la Biblia una sola vez completa. Son pastores porque una vez fueron a algún instituto, les dieron un título y creen que son pastores. Son neófitos. Y ese es un requisito. El pastor no puede ser un neófito, ¿ok? Y sin embargo, no son los peores. Los ignorantes. Hay ignorantes que no pueden armar ni siquiera un tema de acuerdo a la Biblia, que tienen que andar gritando, echando demonios, moviendo emociones. Sin embargo, no son los peores. La semana pasada hablábamos de hoy un gran movimiento, una gran camada de pastores sabios, entre comillas, y dan como fruto otros cristianos sabios, entre comillas, que aprenden palabra según ellos, sin buena intención, para ganar discusiones, buscando con quién debatir, colgarse estrellitas, acumular sabiduría, ¿sí? Pero para nada. Discípulos sin frutos, sin cambios, que se creen estudiosos, para nada útil a Dios. Simplemente estudian, creen, pero para nada, ¿sí? No hacen nada, solo discutir en Facebook y cosas así.
Mira este gran pasaje, Santiago 3:13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre. Pero si hay celos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y esto hoy también existe en el cristianismo. Gente que ha salido, según ellos, ya no, bueno, ya no me tiro al piso, ya estudio la Biblia, ¿no? Pero ¿para qué? Y ya discuto, ya estoy en Facebook, ya gano debates, pero ¿para qué? La sabiduría de Dios no es para eso. Eso es lo principal que tiene un hijo de Dios. Claro que tiene sabiduría dada por Dios, pero al servicio de Dios. Dice Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Sí? A sus hijos Dios le da sabiduría para que den frutos. ¿Sí? No para que escriban en Facebook discusiones y ganen discusiones o ganen debates. Estos aparentemente sabios son más peligrosos que los ignorantes. ¿Ok? Pero estas son las dos primeras características de un pastor. Tiene que ser hombre, no puede ser un neófito. Y vamos a seguir por Primera de Pedro 5 para ver la tercera característica. ¿Okay? Primera de Pedro 5:1 está hablando de los pastores. Ruego a los ancianos, yo anciano con ellos, dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Entonces, si te fijas, apacentada es la labor de un pastor, pero aquí nos dice cómo no hay que hacerla. No por ganancia deshonesta, no buscando dinero. No es un negocio el pastorado. Las iglesias no son negocios. Y esta instrucción es una constante. La dice la Biblia varias veces. Mira, por ejemplo, en Hechos 20, del 32 en adelante. Ahora es Pablo, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a los santificados. Dice en el 20:33, ni plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré, es decir, les enseñé que trabajando así, otra vez grábalo, repítelo, 20:35 de Hechos, trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, porque Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta frase, más bienaventurado es dar que recibir, les encanta a muchos pastores para decírsela a las ovejas. ¿Sí? Más bienaventurado es dar que recibir. El que siembra escasamente cosechará escasamente. Pero esta frase está dicha a los pastores. Pablo está dejando pastores, los manda a llamar y les dice esto. Y entre tantas cosas les dice, nunca he codiciado nada de ustedes, siempre he trabajado con estas manos. Y les enseña, más bienaventurado pastor, y esto es grande para los pastores. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y por eso les dice que hay que trabajar a los pastores. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos,
pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, dice Pablo, con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno. Trabajamos, dice Pablo, trabajamos. Segunda de Tesalonicenses 3:9, ahí enseguida. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros ejemplo, para que nos imitaseis, porque cuando estábamos con vosotros os decíamos, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque hay algunos que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A trabajar es que nos enseña Pablo, a todos, pero incluidos los pastores. Esto es súper importante, súper importante. Pablo trabajaba, ¿lo sabías? Pablo trabajaba. Hay gente que dice, es que yo no puedo trabajar, tengo muchas ocupaciones, los pastores tenemos muchas ocupaciones, nadie más que Pablo, hermano. ¿Quién ha hecho más cosas que Pablo? ¿Quién ha fundado más iglesias que Pablo? ¿Quién ha predicado hoy más que lo que predicó Pablo? Y Pablo trabajaba. Hechos 18:1. Después de estas cosas, dice Hechos 18:1 en adelante, Pablo salió de Atenas, fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era, dice el 18:3, del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. A eso se dedicaba Pablo, ese era su oficio, hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo trabajaba secularmente y Pablo predicaba, y a eso mira lo que le llama Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entregado totalmente, dice la Biblia. Pero no quiere decir que no tenía un trabajo secular. ¿Te das cuenta? Por aquellos pastores que tienen su trabajo secular y a veces lo sienten como estorbo, pero como si fuera solo algo necesario, y sienten que al tener trabajo no están al 100% entregados a Dios. No, mi hermano, esto es de corazón. Pablo trabajaba porque el dinero es necesario, porque no quería ser carga para nadie, y sin embargo dice que estaba entregado enteramente a la predicación. Pues, pasaje grande y glorioso. Pablo siempre enseñaba en sus cartas esto, incluidos a los pastores. Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Les rogamos que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros, así abundéis más y más. ¿A qué se refiere? Mira el 4:10, Primera de Tesalonicenses 4:10 en adelante. Lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Os rogamos que abundéis en ello, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Tenemos que trabajar en algo, aunque sea de medio tiempo, aunque sea en algo de temporada. Y aún así se puede estar entregados 100% a Dios. Eso es lo que decía Pablo, así enseñaba Pablo. Por eso decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Hoy hay pastores que engañan y se engañan. No tienen trabajo secular, viven de la iglesia, de los diezmos. ¿Y por qué no trabajan? Y dicen, no, es que estoy 100% entregado a Dios. No, pastor, se puede trabajar como Pablo y estar entregado 100% a Dios.
Tanto tiempo tienen los pastores que no trabajan secularmente, que podrían hacer tantas cosas, pero hacen lo mismo que alguien que sí trabaja secularmente. Ellos llaman estar entregado a Dios a levantarse a las 11 de la mañana, llaman estar entregados a Dios a andarse paseando por la tarde, llaman estar entregados a Dios jugar golf, ir al cine. A eso llaman entregarse a Dios. Simplemente llaman, al no tener trabajo secular, estamos entregados a Dios. Aunque con su tiempo hagan puras cosas del mundo, menos cosas para Dios. Hacen lo mismo que los pastores que sí trabajan secularmente. Lo que podría hacer con tanto tiempo de ocio, predicar más en la calle, en cualquier lugar, evangelizar más, tener más misiones, visitar hospitales y a cualquier hora del día, pues si no hacen nada. ¿Te das cuenta? Segunda de Corintios 12:14. Mira el gran ejemplo que es Pablo para cualquier pastor de Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:14. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¡Qué gran enseñanza de Pablo! Dice, pues si no son los hijos los que mantienen a los papás, son los papás los que mantienen a los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, porque Pablo trabajaba. Y aún me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Eso decía Pablo. Así se conducía Pablo. El pastor de Dios trabaja secularmente. El pastor es un cristiano como los demás, con derechos y obligaciones, con mandamientos, como los que vimos cuando hablamos de la iglesia, tener misericordia, ayudar, tener amor por sus hermanos. ¿Cómo lo hará si no tiene trabajo? El pastor no puede ver el pastorado como un negocio, como una oportunidad de ganar dinero. No puede ser así. Una de las principales características es no ser avaro. Avaro. Dice, por ejemplo, en Primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo 3:2. Es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no adicto al vino, sino amable, apacible y no avaro. Es una de las mayores características de un pastor levantado por Dios. Lo levantó para cuidar sus ovejas, no avaro. No, que no trasquile a las ovejas, que no abuse de las ovejas de Cristo. Imagínate el castigo que recibirá alguien que abusa de las ovejas de nuestro Señor Jesús. Dice Tito 1:7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no adicto al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. No puede mover a un pastor de Dios la codicia, la avaricia, que es lo mismo en el diccionario. Define avaricia como un afán o deseo de poseer riquezas y bienes materiales. La avaricia en la Biblia viene de la palabra pleonects, que significa codicia. Avaricia y codicia es lo mismo, un deseo de poseer dinero y bienes materiales. Eso no puede existir en un pastor, porque no puede existir en ningún cristiano. Dice Primera de Corintios 6:10 que ni los ladrones ni los avaros heredarán el reino de Dios. Nos manda el Señor en Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En Santiago 4:4 dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. La avaricia es una de las principales marcas de un falso pastor. Dice Segunda de Pedro 2:2, hablando de los falsos, que muchos los seguirán,
¿sí? Y por avaricia harán mercadería de vosotros, por avaricia, es decir, a un falso pastor solo le interesa el dinero, ganar dinero, ¿sí? Dice en primera de Timoteo 6:5, 6:3 en adelante. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidias, pleitos, disputas de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, nos manda. Apártate de los tales. Primera de Corintios 5:11, les escribí que no se junten con nadie que se llame hermano, pero que sea fornicario o idólatra o avaro. ¿Te das cuenta? Nadie puede, un pastor de Dios no puede ser avaro, no puede desear riquezas y menos a costa de la iglesia. Antes de continuar, te vamos a dar otra vez los números de teléfono aquí en cabina. Gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También tenemos número de celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Así es que seguimos, porque también está la otra parte en la Biblia, ¿sí? Y debemos llegar a conclusiones con todo lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos, acuérdate que está hablando de los pastores, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, si te fijas, la Biblia sí dice que el pastor puede recibir un salario en varias ocasiones. En Romanos 9:9 en adelante dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros? Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos lo espiritual en vosotros, es gran cosa si segáramos lo material. Si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Es decir, es el mismo Pablo que leímos ahorita, ahora está diciendo que claro que tiene derecho, que los pastores tienen derecho, pero Pablo dice, pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo para no poner obstáculo al evangelio. Ahorita leíamos en 2 de Tesalonicenses 3:9, no porque no tuviésemos derecho. Es decir, Pablo se abstenía de eso, pero dice, no porque no tuviésemos derecho. Pablo reconociendo que sí tenemos derecho. Dice en 1 de Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así ordenó también el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces, sí dice Pablo que también pueden recibir un salario, aunque Pablo dice, no tomo yo ese derecho, ni abuso, como hoy abundan vividores y abusadores del evangelio que se sienten con derecho a recibir. Entonces están las dos opciones, ¿no? Pablo también dice, claro que merecen un salario, yo no lo hago, ¿sí? No, para no estorbar, yo prefiero trabajar, dice Pablo, y así les enseñé a los pastores que tenía Pablo, que nombraba Pablo, que dejaba Pablo, así les enseñaba. Hay que trabajar, hay que trabajar. Leíamos Hechos 20, ¿te acuerdas? En el 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y el rebaño en que el Espíritu los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor,
porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, y de vosotros se levantarán hombres hablando cosas perversas. Pero dice Pablo, pero acuérdense de esto, 20:33, que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Ok? Les he enseñado a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado, dice el 20:35, que trabajando se debe ayudar a los necesitados. Así les ha enseñado, ¿sí? Que trabajando, dice Pablo. Es decir, no es el necesitado el que tiene que mantener al pastor, sino que es el pastor el que tiene que ayudar a los necesitados de su iglesia. Eso enseña la palabra. Por eso nos manda Pablo, nos aconseja, nos dice, hay que trabajar. Y termina diciendo Pablo, y recordar las palabras del Señor. Otra vez, más bienaventurado es dar que recibir. Nos dice a los pastores, más bienaventurado es dar, pastor, que recibir, que estirar la mano, que estar sin hacer nada, que vivir del pueblo de Dios, que vivir de las ofrendas. Más bienaventurado es trabajar para que puedas dar, para que puedas bendecir. Recibir, solo recibir, te hace que te vayas perdiendo. Solo recibir hace que vayas amando al dinero. Solo recibir hace que veas el pastorado como un negocio, y no lo es. No lo es. Recibir hace que veas el pastorado como un trabajo nada más. Nuestro Maestro Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Eso pasa con el asalariado, cuando trabaja solo por un salario. Al pastor que hace esto no le importan las ovejas, a él le importa su salario. Y es algo que va sucediendo poco a poco, poco a poco. Siempre han existido pastores así. Dios siempre ha tenido palabra en contra de ellos desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel 34:2. Ezequiel 34:2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Diles, así ha dicho Jehová, el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? No, se preocupan por sí mismos, dice el Señor, por lo suyo, su dinero, su comida, su casa, su coche. 34:3, coméis la grosura, os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No se preocupan por las ovejas. ¿Por qué? Porque son asalariados. Les importa su salario, no les importa las ovejas. Dice en el 34:10, así dice Jehová, yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentarlas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Yo libraré mis ovejas de su boca. No puede haber un pastor movido o motivado por el dinero, por el salario. El pastorado no es un trabajo cualquiera. El pastor que viene de Dios en verdad es el que lo hace por amor a las almas, por amor a las ovejas y por amor a su Señor que lo está mandando. Esa es la forma de diferenciar un verdadero de un falso, ¿sí? Por el amor, mira la relación que tiene con el dinero, mira cómo obtiene el dinero y miren qué gasta el dinero. Esos pastores que viven para darse la gran vida, la gran ropa, ellos no vienen de Dios. Los que te enseñan que el siervo de Dios debe tener lo mejor, es mentira.
Es mentira. El siervo de Dios se sustrae del mundo, no desea las cosas del mundo. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Un pastor con corbatas de seda, con trajes caros, pastor con limusina, con carros de lujo, un pastor con avión privado, que tiene a sus hijos ya grandes sin trabajar, en los mejores colegios y todo a expensas de la iglesia, no puede venir de parte de Dios. Esas son marcas de un falso pastor. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mandamiento en la Biblia. A estos evita. A estos evita. La pregunta cuando hablamos siempre de esto nos dicen, bueno, ¿y cómo recibe el dinero un pastor? Lo primero es que debería de trabajar. ¿Sí? Debería de trabajar. ¿Sí? Debería de trabajar aunque sea de medio tiempo. Aunque sea vendiendo algo de temporada. ¿Sí? Oye, llueve, pues sácate los paraguas y vender paraguas. Hace calor, sácate los bloqueadores y a vender bloqueadores. Oye, en Navidad, sácate las luces, los cohetes y vendamos luces y cohetes. Pero tiene que trabajar, ¿sí? Aunque hoy el ser pastor se ha convertido en esto, en un oficio, en uno de los más deseados, tristemente, ¿sí? No por lo que representa, no tienen hambre ni pasión por las almas, sino por el dinero. Pero bueno, es un oficio. Y también ahorita veíamos que debe de recibir un sueldo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ojo, en ningún lado dice que pueden ganar todo lo que quieran. No todo lo que entra en una iglesia es para los pastores. Y hoy muchos lo están haciendo así, aprovechándose del dinero de la gente. No es del pastor, es de Dios el dinero. Hay versículos que dicen muy claros, los leíamos ahorita, que pueden recibir un ingreso, pero un salario no es todo. Y esos versos tristemente los usan a veces los falsos. Cuando se están enriqueciendo, nos lo muestran para que veas, ¿ves? Primera de Corintios 9:4, Pablo dijo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Ves? Sí tenemos derecho. ¿Quién planta? Dice en el 9:7, Primera de Corintios, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de su leche? ¿Ves? En la ley está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ves? Todo eso significa que debemos recibir algo, y claro, sí, deben recibir, ¿qué dice ahí? Comer, la leche, el sostenimiento, el alimento, pero en ningún lado dice enriquecerse, ni tener autos, ni tener casas, ni tener comodidades, ni que les paguemos los colegios para sus hijos, ni que paguemos sus vacaciones. Eso no dice en ningún lado de la Biblia. Claro que habla de comida, de alimento, de lo básico. ¿Sí? No puedes, ni modo que esté el pastor sin comer. No podría faltarle al pastor en su alacena. Como cuando vimos las características de la iglesia, ¿te acuerdas? No podría faltarle a nadie. A nadie. Y el pastor es miembro de la iglesia también. Pero todos estos versos los usan así. Sí, pero ya vimos lo que dicen. Dice Hechos 4:35. Luego se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Te das cuenta? Claro que la iglesia recibía dinero, claro que la iglesia se sostenía con las ofrendas que traían, lo daban a los apóstoles y estos lo repartían. Ese es un trabajo del pastor. Son solo administradores. Administradores. Miren 2 de Corintios 8:14. 2 de Corintios 8:14, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Ese era el pastor, lo veía pasar. Acá alguien tenía escasez, acá alguien tenía abundancia y pedía al de la abundancia que ayudara al de la escasez. ¿Sí? Dice en el 8:16, enviaron a Tito por el donativo. Dice en el 8:19, fue designado por las iglesias como compañero de peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y demostrar vuestra buena voluntad. Eso es lo que hacían los pastores, los apóstoles, administrarlo. Nada más. Dice en 2 de Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente,
no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Qué eran los apóstoles? Solo administraban y repartían. Eso es lo que debe hacer el pastor hoy. Ese es su trabajo, administrar y repartir. Acuérdate la intención de Dios con su iglesia, que exista igualdad, que no haya ningún necesitado, ¿sí? Y el pastor es parte de esa iglesia. El pastor debe estar igual que los demás. El pastor no puede ser el que se da la gran vida. No puede ser el que mejor viva. No, oye, ¿dónde dice cuánto debe ganar? No dice la Biblia exactamente, pero te digo, nos da claves, nos da pistas. Y una es esta, el deseo de Dios para su iglesia, que no haya ningún necesitado, que haya igualdad, y el pastor debe estar adentro de eso. Dice en Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, que sea el postrero de todos y el servidor de todos. Dice Lucas 9:48, el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¿Quieres ser el pastor, el líder, el primero? Debes hacerte postrero. El pastor no puede ser el que más gana en la iglesia y a costa de la misma iglesia. Oye, ¿puede tener un salario? Puede tener un salario. Claro que sí. Claro que sí puede tener un salario, aunque Pablo dijo siempre, pero es mejor no tenerlo. Es mejor no tenerlo, no comprometerte con nadie. Eso es mejor. Pero puede tener un salario, claro que puede tener un salario. Pero ¿sabes tú cuál es el sueldo de tu pastor? ¿Lo has preguntado? ¿Lo puedes preguntar siquiera? ¿Lo reporta? El pastor tiene una función en la iglesia, administrar el dinero de la iglesia, que no es de él. A él le fue confiada la función de administrarlo. ¿Ok? ¿Cómo subsiste una iglesia? ¿Sí? A ver si te queda claro. Si tú perteneces a una iglesia, claro que la iglesia tiene gastos. Entre ellos puede ser el sueldo de un pastor, un sueldo ya establecido y fijo. Además de los servicios, mantenimiento y todos los gastos, la luz, el agua, con el dinero de Dios que tú como cristiano tienes en las manos, tú decides cuánto, no hay un porcentaje hoy fijo, puede ser el 5 o el 90, lo que des a la iglesia. ¿De qué depende? De todas las demás obligaciones que tiene un cristiano. Tiene que proveer para los suyos, para su casa, tiene que ayudar al necesitado de la iglesia, y tiene que separar algo. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Okay? Pero no te confundas, todo lo que tú traes en la bolsa pertenece a Dios y tienes que administrarlo como Dios manda. Y entre todo eso está claro que la iglesia recibe lo que tú diste, así como lo que dan tus demás hermanos, y el trabajo del pastor es administrar ese dinero. No le pertenece. Debe pagar los gastos y los sueldos, incluido el de él, si es que lo tiene. ¿Sí? Pero lo demás es para la iglesia, es para hacer la obra de Dios. Debería de tener un comedor gratuito, debería de visitar gente pobre, deberían de tener ministerios, hospitales, cárceles, ministerios que subsistan con el dinero que reciben de la ofrenda. ¿Okay? Así es como está o debe de estar organizado. Así Jesús nos dijo, no debería de ser esto como el mundo, ¿sí? Como lo que sucede con los políticos, como la avaricia que tiene el mundo. Sin embargo, hoy está pasando esto con los pastores, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Nosotros le damos y lo que él haga pues es su bronca. No, es que el dinero no es tuyo, el dinero es de Dios, ¿ok? Es de Dios, ¿sí? Y no nos lo da para gastarlo en vanidades, ¿sí? Hoy la iglesia gasta el dinero en cosas vanas, ¿sí? En cojines, en alfombras, en comprar pantallas, en comprar instrumentos. No, hermano, no es así, ¿sí? No debe de ser así. Hay quien dice, bueno, pero él si se enriquece, si lo malgasta.
Él sabrá. No, no es así. No es así, todos daremos cuenta. Dios nos va a reclamar. Acuérdate de la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con mis talentos? Mateo 25. ¿Sí? Hoy nos hemos llenado de vividores en las iglesias. Claro que la Biblia dice que pueden vivir del evangelio. Y todos los que les gusta mencionar, no tenemos derecho y que esto y... Sí, pero se refiere a un salario. A un salario. Te digo, nos hemos llenado de vividores. Y no solo los pastores, vienen evangelistas y vienen y traen amigos y a todos hay que estar manteniendo, y a sus hijos sin trabajar, y sus colegios, y pagarle carro al hijo y todas esas cosas y tonterías. No, mi hermano, no debe de ser así. ¿Okay? No debería de ser así. Claro que dice que el que predique el evangelio puede vivir del evangelio, pero tenemos que remarcar las palabras de Pablo. ¿Sí? Él siempre dijo: no tomo de este derecho, porque me podría hacer estorbo, para que nadie le vaya a hacer estorbo. Hermano, esto es súper importante. La mirada que hoy tiene la gente del pastorado cristiano evangélico, hermano, debería de preocuparnos a los pastores. Yo soy pastor y a veces me da vergüenza decirle a la familia, a los ateos, a los conocidos que no he visto por algún tiempo. ¿A qué te dedicas ahora? Soy pastor. ¡Ah! Encontraste la minita de oro. No, no todos somos iguales. No todos somos ladrones. Y sin embargo, eso es lo que pasa hoy. Y debería de preocuparnos. La idea que tiene la gente del pastorado, de los pastores cristianos. Es tan preocupante, es tan vergonzoso. Es tan vergonzoso. Por eso Pablo decía lo que decía: yo prefiero no tomarlo. No, claro, porque voy a hacer tropiezo. Y yo prefiero no. ¿No? Y manejar el dinero de la iglesia, ¿qué? Claramente, muy claramente. ¿Sí? Para no ser tropiezo. Oiga, y para los suyos, oh, decía Pablo, si estas manos me han bastado, las que me dio el Señor. Oiga, pero ¿no sería mejor que se dedique al 100% al pastorado? Es que me dedico al 100% al pastorado, ¿sí? Pero sin ningún rato de ocio, ¿sí? No que no tengas trabajo secular, pastor. Quiere decir que te dedicas 100% al pastorado. ¿Sabes? La mayoría de los pastores que yo conozco y que no tienen trabajo secular, yo te podría asegurar que yo dedico más tiempo a la palabra que ellos. Yo tengo más misiones que ellos y tengo un trabajo secular. Y estoy entregado 100% al Señor con un trabajo secular. ¿Por qué? Porque así es mejor, dijo Pablo. Porque así es mejor, porque no quiero ser tropiezo de nadie. ¿Sí? Aunque tengo una iglesia maravillosa, una iglesia del Señor, que el Señor me ha encargado para que yo la cuide, ¿sí? Para que yo vea por los necesitados, no para que los necesitados vean por mí, aunque claro que como somos hermanos, sé que cuando yo necesito, ellos también están ahí. ¿De qué tratan estas predicaciones de las últimas semanas? De elevar el pastorado, hermanos, al nivel divino que Dios lo tenía pensado, al nivel divino. Va principalmente dirigido, no se trata de atacar, ¿sabes? El ladrón que siga siendo ladrón y dará cuentas. Trato de hablar a los pastores que trabajan, ¿sí? Y a esos que batallan para pagar sus cuentas, a los que batallan para pagar aún la renta del local, ¿sí? A los que tienen que ayudar porque aman a sus ovejas, porque se las encargó el Señor y tienen que trabajar y a veces dicen: oye, quisiera, no podría servir más a Dios. Sí, pero el Señor nos quiere así. El Señor nos quiere así. Y elevar el pastorado también, para que hagas una comparación, hermano.
sabes, dentro de todas nuestras iglesias, allá sentados con las características que hoy llevamos, allá hay hombres sentados que el Señor quiere levantar como pastores. La primera característica es que seas hombre, muy hombre. Segundo, que seas estudioso, y el Señor te va a levantar a pastorear. El Señor necesita pastores. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero el Señor necesita pastores de verdad, que no lo hagan por avaricia, por avaricia. Hay algo que menciona Pedro y Pablo muchas veces. De esto hablaremos y ahondaremos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Pero mira lo que decía primera de Pedro 5:3, cuando dice: apacentar la grey, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Lo mismo decía Pablo, ¿te acuerdas? Imítenme a mí, así les he enseñado, yo por eso trabajo, dice Pablo, porque quiero que entiendan, los pastores sí tienen derecho de recibir un salario, no el gran salario, pero sería mejor no recibirlo, ¿sí? Para no ser estorbo a nadie, para no ser confusión de nadie. No, hay que trabajar. Se puede trabajar, el día tiene 24 horas, hay que dormir menos, hay que ser menos ocioso, hay que levantar el nombre de nuestro Señor Jesús y hay que elevar el pastorado a lo que es, no el pastorado de Dios. No, discúlpenme, pero no son ladrones. Oye, hoy hay muchos que roban, sí, pero ellos no son de Dios, ellos no son de Dios. Y si tú estás sentado en una iglesia y el Señor ha puesto en tu corazón amor a las ovejas, el Señor necesita pastores que ayuden a sus ovejas, que guíen a sus ovejas, no por ganancia deshonesta. No hay ganancia, hay estrés, hay poco dormir, hay mucha presión, llega el fin y de mes y no se completan las cuentas. Pero hay ovejas del Señor que necesitan. Y tienes que trabajar más y atenderlas y apacentarlas y amarlas y abrazarlas y proveerlas. Porque son los padres los que proveen para los hijos, no los hijos los que proveen a los padres. No ser gravosos, para eso nos dio el Señor 2 manos. Vamos, pastor, levántate, dejemos de ser vergüenza, dejemos de ser eso que hoy somos, y que el mundo... Es una vergüenza que el mundo ve a los pastores evangélicos como ladrones, como vividores. Sí, porque hay muchos que así lo son. Hay muchos, la mayoría así lo son. Oro por los que no son. Dios te ama, pastor. Dios te provee, Dios te cuida. Levantémonos, elevemos el pastorado a los niveles divinos que Dios los pensó. Dios bendice a sus pastores. Dios cuida a sus pastores. Los ladrones sigan robando. Háganse ricos y un día todos daremos cuenta. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si el Señor lo permite.